Hola, nosotros somos el equipo número 2. Estamos conformados por Ramsés, Evelyn, Rodrigo, Jimena y Karen. Les vamos a hablar acerca de las anemias. En cuanto al concepto, tenemos que es la disminución del contenido de hemoglobina o del número de hematíes. Esto debido a una pérdida de sangre o la alteración de producción o destrucción de los propios hematíes. Como síntomas generales tenemos debilidad muscular, irritabilidad, astenia, cefalea, vértigo, disnea, palpitación, dolor torácico y falta de concentración y memoria. A la exploración física podemos encontrar palidez mucocutánea y taquicardia. Las anemias por deficiencia están asociadas a hierro, vitamina C, vitamina B9 y vitamina B12. En la clasificación tenemos que según la localización pueden ser centrales o periféricas. Según la fisiopatología pueden ser regenerativas o no regenerativas, y esto se asocia a la respuesta reticulocitaria. Y la más importante es la morfología, que es según el tamaño de los hematíes. Tenemos la microcítica con un volumen corpuscular medio menor a 80, la normocítica con volumen corpuscular de 80 a 100 y la macrocítica con volumen corpuscular mayor a 100. En las microcíticas tenemos anemia ferropénica, talasemia e intoxicación por plomo. La diferencia entre la ferropénica y la talasemia es el ancho de distribución eritrocitaria. En las normocíticas tenemos hemorragias, aplásicas y enfermedades crónicas. Y en las macrocíticas tenemos anemia megaloblástica, hemólisis, hipotiroidismo y alcohol. En la anemia ferropénica tenemos como características que es microcítica e hipocrómica, recordando que el hierro en forma ferrosa se va a absorber en duodeno. En la clínica tenemos un síndrome anémico, pica, glositis, quelitis, coloniquia, pagofagia y estomatitis. En las mujeres podemos asociarlo a un síndrome de Plummer-Vinson, que tiene como características anemia, disfagia y membranas esofágicas. Para el diagnóstico tenemos que va a ser una anemia de tipo microcítica e hipocrómica, con un ancho de distribución eritrocitario aumentado, es decir, mayor a 15. El primer parámetro que vamos a ver alterado en la biometría hemática va a ser una disminución de la ferritina con una disminución en la saturación de hierro. Y como técnicas especiales tenemos la tinción de Peirce. Para el tratamiento tenemos el sulfato ferroso y como principal efecto adverso van a ser las evacuaciones negras. Con el tratamiento esperamos una normalización de la hemoglobina y los reticulocitos, y estos van a ser el primer parámetro corregido. Y las indicaciones para administración parenteral va a ser enfermedad de mala absorción y hemorragia crónica. En la anemia megaloblástica tenemos que va a ser de tipo macrocítica con volumen corpuscular mayor a 100. La absorción de folatos va a ser en yeyuno y de la vitamina B12 en el ilion terminal. En la clínica tenemos un síndrome anémico con parestesias y alteración de la mancha en cuanto a la vitamina B12 con una alteración del asta lateral. Para el diagnóstico vamos a tener en el frotis neutrófilos hipersegmentados, es decir, mayores a 5 núcleos. Por la deficiencia de vitamina B12 vamos a tener un aumento de LDH por hemólisis y un aumento del ácido metilmalónico. Podemos medir los niveles en el cual los de la cobalamina van a ser menores a 200 y en los folates menores a 2. En la anemia perniciosa vamos a tener hipocloremia, disminución de pepsinas y anticuerpos contra el factor intrínseco, que esto va a estar asociado a una gastritis atrófica. Vamos a tener sospecha de este tipo de anemia en pacientes mayores a 60 años y en una anemia que no mejora con el tratamiento. Para el diagnóstico tenemos la determinación de anticuerpos de antifactor intrínseco. En el tratamiento tenemos la vitamina B12 que va a ser de manera parenteral y un seguimiento endoscópico para descartar adenocarcinoma gástrico asociado a una gastritis atrófica. Vitamina B12. También llegar a conocer como cianocobalamina o factor extrínseco de Castro. Su historia se puede resumir en unos puntos. En 1860 se asoció que esta vitamina estaba relacionada con un problema gástrico
Y en 1872 fue cuando se da el nombre a esta patología como anemia perniciosa. En 1925 se formula la teoría de un posible tratamiento a esta condición, reforzado posteriormente en 1948 y 1934 por otros investigadores para este tratamiento. Rápidamente, sus funciones son la síntesis de ADN y ARN, formación de eritrocitos, mantenimiento a la vaina de mielina, síntesis de neurotransmisores, reserva energética de músculos, y también es necesaria para el metabolismo del ácido fólico, ya que esta va a servir prácticamente como cofactor enzimático a diversos procesos celulares. Sus requerimientos van desde 0.3 a 0.5 picogramos en infantes, 0.7 a 0.9 picogramos en niños, 2 picogramos en adultos, 2.2 picogramos en embarazadas y 2.6 picogramos en lactantes. Como podemos ver, sus fuentes son principalmente de origen animal. Muy importante decir eso, ya que es difícil encontrar las cantidades adecuadas de requerimiento en alimentos pues propiamente vegetales. También sus formas más comunes, al menos en los procesos que se llevan a cabo dentro del cuerpo humano, son la hidroxicobalamina y cianocobalamina. Su metabolismo, prácticamente al ser absorbidas, esta tiene que ser convertida hacia 5'-desoxidenosil y metilcobalamina. Pero esto es para ser ingresadas a la célula. Una vez ingresadas a la célula, estas van a ser reducidas por NAD y por NAF, y para posteriormente ser prestadas prácticamente por el ATP para formar otros componentes. El resto de esta vitamina que no llega a ser ocupada puede ser prácticamente usada como factor coenzimático para otros procedimientos que se pueden llegar a suceder, como algunas transferencias citoíticas, y también pueden ser llegar a volver a convertirse en metilcobalamina. Su toxicidad prácticamente no está asociado a que exista algún efecto tóxico su mayor consumo, al menos no en personas sanas. Anemia megaloblástica. Con lo que se refiere a anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, que es lo que nos interesa principalmente, es la causa más frecuente de este tipo de anemia, que va a ser caracterizada por que los eritrocitos van a ser macrocíticos normocrómicos, es decir, van a estar agrandados y prácticamente no van a tener alguna alteración en sus niveles de hemoglobina propiamente, pero sí una alteración estructural. Sus causas. Existen diversas causas relacionadas a este tipo de anemia, y la más común de todas va a ser debido a que en personas que tengan una dieta vegana, como al estar restringidas de prácticamente los alimentos de origen animal, no van a poder estar lo suficientemente recibiendo los componentes y la cantidad de requerimientos adecuadas día a día. Si bien su almacenamiento es alto, esto se va a ir perdiendo poco a poco hasta el momento en que pues prácticamente no tengan reservas de vitamina B12. También existen otras causas como
sería ausencia de factor intrínseco, y esto se puede ver a diferentes causas: por autoinmunidad, por causas hormonales que no produzca factor intrínseco, pues también puede ser una enfermedad postgastrectomía, efectos de deficiencia de absorción, un sobrecrecimiento bacteriano que no facilite o que sea también absorción de esta vitamina, etcétera, etcétera. Pero en este caso nos estamos enfocando más hacia vegetarianos estrictos que tengan prácticamente restricción hacia alimentos de origen animal completamente. Manifestaciones clínicas. En lo que refiere a manifestaciones clínicas, prácticamente son las manifestaciones de una anemia normal. Puede ir una anemia, parestesias, debilidad, ataxia, mala coordinación, hiperreflexia, puede haber palidez de tegumentos, una agrandamiento de vaso, etcétera, etcétera. Pero la gravedad de estos síntomas van a ir de acuerdo también a la gravedad de qué tan grave sea la enfermedad en su punto. Si realmente ya no hay ninguna reserva de vitamina B12, o si todavía existe alguna reserva de vitamina B12 y no sea tan grave este tipo de anemia. Diagnóstico. En lo que refiere a diagnóstico, pues podemos restringirnos a la parte de exploración química y ver si hay alguna alteración en su dieta. Por ejemplo, como lo estábamos viendo en el caso de los vegetarianos estrictos, que realmente sean más restringidos al acceso de alimentos de origen animal. O también puede existir la sospecha son muy contadas las ocasiones en que llega a causar algún daño, no daño, pero sí alguna alteración neurológica, y no suelen ser tan graves que pasen más allá de desorientación y alguna alteración en los nervios periféricos, pero son muy raras las ocasiones. También habría que explorar de parte del laboratorio cómo está el hemograma para ver qué tan grave está nuestro nivel de anemia del paciente. Podemos estudiar los niveles séricos de vitamina B12 y ácido fólico, ya que estas se complementan una que otra para ser cofactores en este tipo de reacciones que se llevan a cabo intracelularmente. También, como les decía, podemos determinar si existen anticuerpos antifactor intrínseco, aunque, como les digo, el factor intrínseco puede estar relacionado por diversas razones, que puede ser desde que sea autoinmunidad, o también, como en la siguiente prueba de abajo, que chequemos el nivel sérico de gastrina para ver si tiene algo que ver lo endocrino con la falta o ausencia de este factor intrínseco. También podríamos ver otro tipo de pruebas, como sería la transcobalamina, ya que este es un transportador de esta vitamina, y si se encuentra deficiente, pues no va a haber una adecuada distribución de esta vitamina. De parte del gabinete podemos hacer una biopsia intestinal o gástrica para evaluar propiamente cómo es que se encuentra la liberación de factor intrínseco, o a qué se debe la falta de liberación de este factor intrínseco. Una endoscopía para ver si hay algún tipo de hemorragia, alguna alteración de la parte gástrica, úlcera, etcétera, etcétera, que tenga que ver con la falta de absorción de vitamina B12. Tratamiento y pronóstico. En cuanto a lo que se refiere a su tratamiento, es administrar una inyección intramuscular de 1000 picogramos diarios durante 2 semanas de vitamina B12. O si no, posteriormente se puede ir bajando la dosis a una dosis intramuscular de igual 1000 picogramos, pero
esta puede ser ya prácticamente una vez a la semana después de que hayan pasado estas 2 semanas iniciales continuas. También cabe aclarar que tenemos que decirle al paciente que tiene que aumentar su cantidad de alimentos y principalmente de origen animal, que es donde encontramos la vitamina B12. Ante todo, esto tiene regularmente y prácticamente siempre va a ser un pronóstico bueno, ya que es prácticamente una anemia, no llega a causar alguna otra alteración fuera de lo normal, y si al menos que sea como alteraciones de nervios periféricos, como les acaba de mencionar anteriormente, pero es muy extraño que esto llegue a pasar, y aún así sigue teniendo un pronóstico bueno. Comenzamos hablando sobre la historia del ácido fólico o vitamina B9. Bueno, el ácido fólico fue descubierto por Lucy Wills en el año de 1930. Este descubrimiento marcó un antes y un después en la anemia perniciosa del embarazo, o como actualmente se le conoce, anemia macrocítica en el embarazo. Y bueno, como sabemos, durante estos años las mujeres no tienen la oportunidad de estar en el área clínica o en el área de la investigación científica, pero el caso de Lucy Wills fue muy particular, ya que Lucy Wills procedía de una familia muy interesada en el área de la investigación. Entonces, Lucy Wills comienza una serie de viajes y estudios con un extenso programa de observaciones que incluía diferentes infecciones relacionadas tanto con las condiciones de vida y las deficiencias dietéticas. Y bueno, a pesar de que la enfermedad se le conocía como anemia perniciosa del embarazo, ella encontró que era diferente a la anemia perniciosa como tal, ya que esta última no presentaba los mismos síntomas y no mejoraba cuando se le administraba vitamina B pura. En cambio, sí mejoraba cuando se le administraba vitamina B sin purificar. Como les mencioné, durante su investigación comenzó a observar una aparente relación entre los hábitos alimenticios y la probabilidad de sufrir una anemia durante el embarazo. Entonces decidió experimentar los efectos en ratas albinas, logrando evitar la anemia mediante la adición de levaduras a dietas sintéticas carentes de vitamina B. Sin embargo, como probó muchas sustancias en este experimento, le preocupaba que una infección común en las ratas pudiera estar jugando ese papel en la anemia, por lo que decidió aplicar este mismo experimento en otra especie, que fueron en los monos, encontrando los mismos resultados benéficos. Ya con estos dos experimentos base, decidió aplicarlo a mujeres, y nuevamente demostró que el extracto de la levadura era efectivo. Y bueno, a esta nueva sustancia desconocida se le denominó factor Wills en honor a ella. Posteriormente, en el año de 1941, esta sustancia, o bueno, ya el llamado factor Wills, fue aislado en las espinacas y se le denominó ácido fólico, ya que el término folato deriva de la palabra folio, que significa hoja verde, y es utilizado para denotar el gran grupo de compuestos que poseen esta actividad enzimática. Y bueno, ya como último dato, en 1943, en la ciudad de Nueva York, de Estados Unidos, el investigador Box Stockstad sintetizó este compuesto en forma cristalina. Algunas características de la vitamina B9 o ácido fólico es que también se le puede denominar folato o folacina. Como lo veremos más adelante, la ingesta de los alimentos es la única fuente que tenemos para adquirir esta vitamina para nuestras necesidades, por lo que se encuentra únicamente en los alimentos. Son compuestos cristalinos de color amarillo, estables en calor, en solución neutra o alcalina, se inactivan con la luz solar, y su forma farmacéutica se le denomina ácido pteroiglutámico. Y bueno, vamos a tener dos formas, que van a ser los folatos y el ácido fólico. Y bueno, como les ahorita les mencioné, la vitamina B9 va a depender del consumo alimenticio que nosotros tengamos.
Entonces, estas fuentes van a ser, por ejemplo, la acelga, el aguacate, en mayor proporción estos dos. Y tenemos otras opciones como son el huevo, el pollo, las nueces, naranjas, espinacas o champiñones. Y bueno, su requerimiento diario varía diferente a las bibliografías, pero esencialmente en base al manual de nutrición, estas son las que decidimos poner, que son infantes alrededor de 25 a 35 nanogramos, niños de 50 a 60 nanogramos, pubertos de 180 nanogramos, adultos 200 nanogramos, embarazadas de 400 nanogramos, recordando que solamente se debe administrar en el primer trimestre del embarazo, ya que la formación del tubo neural se da durante este lapso. Posteriormente a estos 3 meses ya no tiene caso estar administrando esta misma cantidad de folatos porque ya sería un excedente a los requerimientos de la mujer. Y lactantes de 280 nanogramos. Funciones esenciales de la vitamina B9 es que actúa como una coenzima en el proceso de transferencia de grupos monocarbonados. También va a participar en la formación de purinas y pirimidinas, recordando que estas van a formar tanto ADN como ARN y de otras proteínas. Es necesario para la formación de glóbulos rojos o eritropoyesis. Reduce la aparición de defectos del tubo neural, dividiéndolo en sus dos grandes ramos, que son afectaciones en la médula espinal o propiamente en el cerebro. Disminuye la ocurrencia de enfermedades cardiovasculares, previene algunos tipos de cánceres, ayuda en aumentar el apetito y estimula la formación de ácidos digestivos o enzimas digestivas. Otro dato que también me gustaría recalcar es que se ha visto últimamente que tiene una relación muy importante con el desarrollo de hormonas sexuales masculinas, como es la testosterona. La absorción y el metabolismo de la vitamina B9. La vitamina B9 o ácido fólico se encuentra en su mayor parte, cerca del 90%, en forma de poliglutamatos ligado a proteínas. La absorción de la vitamina B9 va a ser esencialmente en el intestino delgado, específicamente en el duodeno y en el yeyuno. Y va a necesitar la participación de las enzimas digestivas o las proteasas digestivas. Como les mencioné hace un momento, los foliglutamatos va a ser la forma en la que el ácido fólico va a estar en el intestino delgado, pero esta molécula es demasiado grande para que pueda pasar a través del enterocito, por lo que va a necesitar de diferentes enzimas para poder pasar a una estructura más sencilla y así poder pasar a través de él. La bibliografía maneja dos enzimas esenciales o dos enzimas que, si no son las mismas, participan en la misma función. Una de las enzimas que les comento es la teroilpoliglutamato hidrolasa, que va a hacer que el folipoliglutamato o el poliglutamato pierda residuos glutámicos y pase a una forma más sencilla, que van a ser los monoglutamatos. Por otra parte, otra bibliografía maneja que los poliglutamatos son hidrolizados a monoglutamatos por la enzima glutamato carboxipeptidasa 2. El ácido fólico, la absorción está mediada por dos proteínas expresadas en la membrana apical del enterocito. La primera va a ser el transportador de folato reducido con funcionamiento a un pH neutro, y la segunda, o el segundo transportador, va a ser el transportador de folatos acoplado a proteínas dependiente de pH ácido. Y en este punto, dependiendo de la cantidad que nosotros consumamos de ácido fólico, va a ser la forma de transporte por la que va a pasar a través del enterocito. Cuando nosotros tenemos un consumo normal o el que está establecido para la población o para la edad,
va a pasar el ácido fólico a través de un transporte activo. Pero cuando nosotros tenemos mayor dosis de esta vitamina, va a pasar a través de difusión pasiva. Y ahora tendremos, ya que se pudo ver, ya que se absorbió esta vitamina, va a pasar al plasma en forma de 5-metil tetrahidrofolato. Esta unida a la albúmina y esta forma en la que el ácido fólico está va a pasar a los tejidos a través de una proteína ligadora de folatos asociada a las membranas de los tejidos que demanden esta vitamina. Y bueno, en esta diapositiva vamos a tener a esta forma que es la 5-tetrahidrofolato, que va a difundir hacia los tejidos por esta proteína que les comento, que es la proteína ligadora de folatos. O vamos a tener otra opción que van a ser los derivados poliglutamatos, donde especialmente en el hígado, ya tras haber sido absorbidos y pasar por la vena porta, van a ser metabolizados, donde van a sufrir una reducción y una metilización para volver a formar 5-metil tetrahidrofolato. Esta forma de 5-metil tetrahidrofolato va a pasar a formar dos compuestos muy importantes que van a ser de nuevo poliglutamatos, pero ya dentro de la célula del tejido que lo demande, que va a ser la dihidrofolato y el tetrahidrofolato. Ahora, regresando ante de estos poliglutamatos que son el reservorio para la célula, les mencioné que este 5-metil tetrahidrofolato va a pasar a los tejidos que van a requerir de él por medio de esta proteína ligadora de folatos. Y bueno, este 5-metil tetrahidrofolato es un compuesto utilizado como cofactor en la conversión de homocisteína a metionina, donándole los grupos metilos a la homocisteína. En esta transformación participa también como coenzima la vitamina B12. Posteriormente, la metionina es convertida en adenosilmetionina. Este compuesto es una fuente de grupos metilo para sintetizar otros compuestos como son la creatina, los fosfolípidos, proteínas, lípidos, neurotransmisores y metilar el ADN y el ARN. La utilización bioquímica de folatos implica la participación de la enzima metiltetrahidrofolato reductasa y la producción del metabolito intermedio 5,10-metil en tetrahidrofolato, necesario para sintetizar ácidos nucleicos en el ciclo de las purinas timidina. Y bueno, ya cumpliendo estas funciones por medio de la poliglutamato sintasa, vamos a adicionar de nuevo los residuos glutámicos a este 5-metil tetrahidrofolato y vamos a tener los folatos retenidos en el interior de la célula. Y ya para su eliminación vamos a tener dos formas en las que se van a eliminar, que va a ser la vía fecal y la vía urinaria. En la vía fecal va a ser alrededor del 20% de los folatos que no se absorbieron. También va a participar la secreción biliar, ya que vamos a poder reutilizar los folatos que se pudieran estar yendo de ese 20%, y también se va a eliminar parte de los folatos que también las bacterias de nuestra microbiota intestinal estén produciendo. La anemia megaloblástica es causada por una deficiencia de la vitamina B9 o ácido fólico. Como se mencionó anteriormente, esta vitamina va a ser un componente muy esencial de la dieta humana, ya que va a participar en la síntesis de ADN y ARN, aceptando y donando unidades monocarbonadas, como lo vemos en el metabolismo de la misma, dando lugar así a la síntesis tanto de purinas como de pirimidinas. Y también va a participar o va a ser imprescindible en el ciclo de metilización de los aminoácidos.
En primera imagen podemos observar el proceso de replicación del ADN, teniendo las dos hebras, una como molde y la otra para seguir manteniendo la información genética. Y también va a haber una reducción de la actividad del ciclo de la metilación, lo que se ha observado que está asociado a la aparición de patologías neuronales. También como lo vimos durante su metabolismo, esta va a participar en el metabolismo o en la producción de, de metionina, donando los grupos metilos a la homocisteína. Por lo tanto va a haber una acumulación de este compuesto de la homocisteína y va a ser un posible factor de riesgo contra las patologías cardiovasculares. Y como ya sabemos, va a haber una reducción de la cantidad de folatos en mujeres gestantes asociadas a patologías o defectos del tubo neural. Esta tabla de este artículo me pareció muy buena ponerla, ya que te describe las causas de anemia megaloblástica por deficiencia de folatos. Los párrafos o los renglones en las que están en negrillas son las principales causas, y ya las que están en otro tono más claro son las que están desglosadas para cada una. La primera, como lo dijimos, que esta vitamina es esencialmente por consumo de los alimentos, pues la dieta insuficiente es la primera causa o la causa más frecuente. También va a ser una cirrosis hepática, la segunda, un aumento de las necesidades. Aquí puede ser necesidades fisiológicas, como pueden ser el embarazo, la prematuridad o la lactancia. Algunas otras que no son fisiológicas, como un síndrome hemolítico crónico, procesos inflamatorios crónicos, inoplasias, hipertiroidismo y y ya. La tercera puede ser también debido a una mala absorción, puede ser congénita, por fármacos. Otra causa importante fue que se estén utilizando fármacos antagonistas del ácido fólico, como el metotrexate. Y por último, los trastornos congénitos del metabolismo de los folatos. Y bueno, ¿a quién afecta? Esta es una pregunta que nos debemos de hacer, y nosotros como personal de la salud también debemos de tomar mucha importancia, ya que al ser una vitamina que su única fuente para obtenerla es por medio de los alimentos, va a estar ligada al nivel de cómo a los alimentos que consuma el paciente, y por lo tanto a su forma de vida, y hablando a su trabajo, que puedan tener una alimentación adecuada para poder ingerir esta vitamina. Y bueno, los grandes grupos a los que afecta esta anemia es a los ancianos mal alimentados, jóvenes sometidos a tratamientos de adelgazamiento, ya que ahorita te tiene mucho esa moda de estar siguiendo dietas que son muy estrictas o que no cumplen con los macronutrientes necesarios para el paciente. Personas indigentes, ya que como ya sabemos no tienen la forma de poder adquirir esta vitamina, y los alcohólicos crónicos, ya que va a afectar el hígado, y también gran parte de los órganos en los que más se va a ver los requerimientos de esta vitamina va a ser en el hígado. También, como lo mencionamos en la tabla pasada, va a haber ocasiones que el paciente se vea con una disminución de esta vitamina, aunque estén consumiéndola de forma normal por medio de los alimentos, como puede ser en el embarazo, ya dada la eritropoyesis materna, la lactancia, infancia y adolescencia. Y también vamos a tener causas patológicas como la hemólisis crónica, pacientes tratados con angiotensina del ácido fólico, antagonistas del ácido fólico, perdón, personas con dietas inadecuadas, pacientes con VIH y enfermedades hematológicas. Esta tabla también me pareció muy buena ponerla, ya que te habla sobre los fármacos antifólicos que algunos médicos pueden llegar a utilizar.
Bueno, no hay que mencionar todos. Nada más que sí tenemos nosotros como médicos gran utilización de estos medicamentos como el ácido acetilsalicílico, trimetoprim, isoniazida. Sus manifestaciones clínicas no van a aparecer de un día para otro, ya que van a ser de forma paulatina. Menciona la bibliografía que su deficiencia va a tardar alrededor de 4 meses en poder manifestarse y vamos a tener 2 periodos. Como todas las enfermedades, un periodo agudo y un periodo crónico dependiendo de las manifestaciones clínicas que se estén dando al paciente. En una fase aguda vamos a poder observar anorexia o pérdida del apetito, náuseas, diarrea, úlceras bucales y pérdida del pelo. Mientras que en una fase crónica se va a ver o va a estar caracterizada por una fatiga, glositis y que van a ser todos estos síntomas típicos de una anemia. Aquí, como les mencioné, también una población que por sus necesidades fisiológicas van a estar en riesgo, van a ser las personas o las mujeres que estén durante su embarazo. Se va a manifestar esta deficiencia por abortos de repetición, una anemia megaloblástica del gestante y de recién nacidos prematuros, bajo peso del producto y lamentablemente si no se aplica o si no se pone mucha observación durante el primer trimestre del embarazo, va a haber defectos del tubo neural en sus 2 grandes ramas, como lo mencionamos, que van a ser el cerebro y la médula espinal. En cerebro, algunas manifestaciones clínicas como la anencefalia y la médula espinal como el meningocele. Esta tabla también me pareció muy buena ponerla, ya que son los principales trastornos derivados del déficit del ácido fólico durante el embarazo. Los voy a ir mencionando. La primera es la anemia megaloblásica, la segunda es la espina bífida en el feto, labio leporino, fisura palatina, deformaciones craneofaciales, defectos en el tubo neural y algunos otros síntomas como la irritabilidad, pérdida de memoria, disminución de las defensas, etc. Su diagnóstico, hay diferentes, o la bibliografía maneja que es muy difícil tener el control o la cantidad cuantitativa de cuánta vitamina le hace falta al paciente. Un método que encontré es la cromatografía líquida de alta eficacia. Esta es una de las metodologías más utilizadas para la determinación del ácido fólico de manera cuantitativa. Sus ventajas es que es fiable, rápida pero de un elevado costo. Esta premisa me gustó, ya que como lo mencionamos anteriormente, va a ser una vitamina que va a estar por consumo de los alimentos. Entonces se piensa que a mayor concentración de la vitamina en el alimento, mayor capacidad del crecimiento microbiano. Y se ha observado o se tiene idea que hay una especie que es muy sensible a la falta de estos folatos, que es la Enterobacter irae, que es la que más ha estudiado para observar o para el diagnóstico de esta patología. Y bueno, ya casi por último, es la prevención. Como muchos sabemos, toda mujer embarazada debe de recibir tratamiento con suplementos farmacológicos de ácido fólico en el primer trimestre del embarazo para evitar daños sobre el tubo neural, ya que en este periodo es donde se están formando. También otra población en riesgo son las personas mayores de 65 años. Se ha observado que en un 40% de ellos ya hay una deficiencia de esta vitamina. Y todos los pacientes sometidos a gastroctomía total, ya que durante su metabolismo dijimos que van a participar enzimas digestivas, resorción ileal, como lo mencionamos también, que va a participar o va a ser uno de los lugares donde se va a dar la absorción de esta vitamina.
prematuras de bajo peso, pacientes en hemodiálisis o con nutrición parenteral total. Y bueno, aquí en esta cantidad de 400 nanogramos, pues no es para todas las poblaciones, ¿verdad? Está más pegada a las mujeres embarazadas. Y ya, como lo mencionamos al principio, debe de estar adecuada a un plan alimenticio para cubrir las necesidades tanto de todos los macronutrientes como de las vitaminas o de estos micronutrientes muy esenciales para el desarrollo de muchas funciones en el cuerpo. Ya por mencionar, nada más estos folatos abundan en espinacas, guisantes, coles, judías, aguacates, naranjas, nueces y almendras. Y también se ha visto que hay cantidades en los cereales, legumbres y algunas vísceras de animales como el hígado. Esta tabla que la podemos observar aquí a la derecha es la clasificación de los alimentos según su contenido de ácido fólico, donde los tres primeros alimentos son las acelgas, el aguacate y las almendras. Recordar que, bueno, estas son alimentos que no son tan caros, por los que nosotros como médicos podríamos intentar incorporar al plan alimenticio de nuestro paciente. Ahora vamos a hablar del hierro. El hierro existe en el cuerpo en uno de dos estados de oxidación, la forma ferrosa o la forma férrica. Esta propiedad química tiene como resultado la función catalítica del hierro en una multitud de reacciones redox, necesarias para apoyar las funciones metabólicas básicas de la vida. De hecho, el hierro tiene un principal papel en el metabolismo del oxígeno y eso hace que sea tan importante biológicamente. Estas mismas propiedades catalíticas del hierro también confieren su conocida toxicidad resultante de la reacción de Fenton, una reacción que genera radicales libres, incluyendo el radical superóxido. Por lo tanto, el hierro es un nutrimento esencial, así como un potente agente tóxico, y es importante entender cómo ambas características se mantienen en equilibrio. El contenido total de hierro en el cuerpo se estima de 3.8 gramos en los hombres y 2.3 gramos en las mujeres. La mayor parte del hierro corporal se encuentra como hierro hemo. El hierro amínico es el constituyente esencial para la transportación de oxígeno en la hemoglobina, el almacenamiento de oxígeno en la mioglobina y el transporte de electrones para la función del citocromo en la respiración aeróbica. Y es incluso necesario para la traducción de señales como un cofactor para la sintasa de óxido nítrico y la guanilciclasa. La segunda reserva más grande de hierro se encuentra en su forma de almacenamiento de ferritina, aunque también en la hemosiderina. La ferritina es un gran conjunto de proteínas que forman una gran esfera alrededor de un núcleo férrico mineralizado de varios átomos de hierro. En tiempos de demanda, el hierro se libera de la ferritina para cumplir con funciones esenciales en el transporte de oxígeno y el metabolismo energético. Los daños generados por las especies reactivas de oxígeno que surgen del hierro libre redox reactivo se evitan mediante su almacenamiento en ferritina. De manera similar, el hierro recién absorbido se une a la transferrina, limitando sus efectos tóxicos, ya que se transporta en el suero. El hierro unido transferrina está destinado a ser captado por el receptor de la transferrina en los tejidos periféricos para su almacenamiento o utilización. La transferrina tiene dos sitios de unión para cada átomo de hierro. En circunstancias normales, un 30 a 40% de estos sitios de unión a hierro se llenan con aproximadamente 4 miligramos de hierro corporal total. El hierro unido a la transferrina circulante representa una reserva de almacenamiento altamente dinámico, que puede utilizarse para cumplir con las demandas inmediatas. Por lo tanto, el estado de saturación de la transferrina sérica juega un papel clave en la regulación del metabolismo del hierro, y es uno de los índices utilizados clínicamente para evaluar el estado de este metal. Hablando un poco más del hierro como nutriente, es importante que conozcamos su historia. Se sabe que en 1951, Moore y Dovach investigaron por primera vez la absorción de hierro, de alimentos a los que se les ha incorporado hierro radioactivo biológicamente. En la actualidad, diversos estudios demostraron que esto es innecesario, ya que el hierro se encuentra en alimentos de origen animal y vegetal, pero se absorbe mejor los de origen animal. Continuando con su metabolismo, la absorción de hierro ocurre solo en duodeno y yeyuno. La mayor parte del hierro ingerido en los alimentos se encontrará en su forma férrica, por lo que requiere una reducción para pasarlo a su forma ferrosa.
Hay factores que influyen para la absorción del hierro, los cuales son la forma en la que se encontrará el hierro en los alimentos, el pH de la luz intestinal, la presencia o ausencia de agentes quelantes y la cantidad de transportadores disponibles en la luz intestinal. En una persona sana, alrededor del 25% del hierro total del organismo se encontrará almacenado en hígado, vaso y músculo esquelético en su forma de ferritina. Las principales fuentes de hierro provenientes de la alimentación son los cereales, la avena, las lentejas, la espinaca, los frijoles, las habas, las pasas, las almendras, el huevo, las almejas, la sardina y las carnes. Como todos los demás nutrimentos que hemos observado, hay ciertos requerimientos marcados como necesarios en cada etapa de la vida. Se sabe que los infantes necesitan 10 miligramos, los niños de 10 a 15, los púberes 15, al igual que las mujeres, los varones 10 y los adultos 10. Algunas funciones del hierro son el transporte y depósito de oxígeno en los tejidos, el metabolismo de energía, tiene también una importante función antioxidante que ya les habíamos descrito. Participa también en la síntesis de ADN, en el sistema nervioso, en la detoxificación y metabolismo de medicamentos y contaminantes ambientales. Hay distintas formas en las que el hierro se encuentra en el cuerpo. Podemos observar al grupo M especialmente en el almacén y transporte de oxígeno, en la hemoglobina y en la mioglobina. La función antioxidante del hierro se puede observar en catalasas y peroxidasas que incluyen a este grupo funcional y protegen a las células del peróxido de hidrógeno. También, como ya les habían mencionado, participa en el transporte de electrones y en el metabolismo energético, y está presente en los citocromos, en la NAD deshidrogenasa y en la succinato deshidrogenasa. Además, también se encuentra presente en la síntesis de ADN, ya que forma parte de la ribonucleotido-reductasa. Ahora les hablaré acerca de la anemia ferropénica, comenzando por su definición. La anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica es aquella cuya causa es la escasez de hierro en el organismo, que se caracteriza por el paso de un cuadro hematológico normocítico y normocrómico a otro microcítico e hipocrómico. Existen factores de riesgo que debemos tomar en cuenta en esta anemia o grupos de riesgo que deben investigarse de forma más dirigida, como lo son lactantes y adolescentes, mujeres en edad reproductiva, gestantes o en lactancia, mujeres premenopáusicas con sangrado menstrual anormal, adultos mayores de 65 años, pacientes con infección por Helicobacter pylori, pacientes con sangrado de tubo digestivo, nivel socioeconómico bajo y pacientes con hábitos vegetarianos. En cuanto al cuadro clínico de la anemia ferropénica, los signos que observaremos en nuestros pacientes será fatiga extrema, debilidad, palidez de tegumentos, síntomas como dolor torácico, taquicardia, cefalea, otros signos como la disnea, calambres nocturnos, parestesias, glositis, desaceleración del crecimiento, déficit de atención y necesidad de pica. En cuanto al diagnóstico clínico, se llevará a cabo una elaboración de la historia clínica completa orientada a identificar la causa de la anemia, investigación de los signos y síntomas relacionados con la hipoxia tisular que observamos en los pacientes y otra relacionada con la deficiencia de hierro. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, se enviará biometría hemática completa, conteo de reticulocitos, frotis de sangre periférica donde se observará microcitosis e hipocromía y una evaluación del estado de hierro en general. En el caso del diagnóstico por gabinete, este solo se enviará en caso de sospechas como sangrado de tubo digestivo alto, donde se enviará una endoscopía, colonoscopía en caso de sospecha de sangrado de intestino grueso y ultrasonido en caso de la detección de esplenomegalia. En cuanto al tratamiento, la guía de práctica clínica maneja un tratamiento farmacológico y uno no farmacológico. El farmacológico consistirá en la administración de sulfato ferroso por vía oral, en niños de 3 a 6 miligramos kilogramo dividido en una o 3 dosis, y en el caso de los adultos, de 180 miligramos dividido en 3 dosis.
existe intolerancia grave al hierro por vía oral o una patología digestiva que contraindique la vía oral, el hierro se administrará por vía parenteral. Ahora, para el tratamiento no farmacológico se indicará una dieta rica en hierro, con los alimentos que antes ya les mencionaron: almendras, frijoles, papa, espinaca, entre muchos otros. Y en casos graves de este tipo de anemias, se puede indicar una transfusión de sangre total. En cuanto a la prevención y pronóstico de estos pacientes, primero hablando acerca de la prevención, la guía de práctica clínica nos indica 4 pasos que debemos seguir. El primero es indicar lactancia materna 6 meses y posteriormente ablactación que incluya alimentos ricos en hierro. El segundo es asegurar en el adulto mayor un aporte suficiente de hierro en la alimentación. El tercero, indicar profilaxis con hierro vía oral en la mujer gestante, una dosis de 60 miligramos a partir del segundo trimestre. El cuarto, ofrecer profilaxis con hierro vía oral en los niños de 6 a 12 meses en una dosis de 2 miligramos kilogramo por día. En el caso del pronóstico de estos pacientes, regularmente el pronóstico es bueno. Sin embargo, esto dependerá de la causa por la que se dio la anemia ferropénica. Y regularmente los conteos sanguíneos volverán a su normalidad en 2 meses posteriores al tratamiento. La vitamina C, también llamada ácido ascórbico, ascorbato o vitamina antiescorbútica, fue descrita por primera vez en el 3000 a.C. por los egipcios y su deficiencia por Hipócrates en el 500 a.C. En 1498, Vasco de Gama y su tripulación observaron el escorbuto, y es entonces que se encontró en textos más modernos. Ya cerca del siglo XVI y XVII se describió la enfermedad de una forma un poco más precisa y su tratamiento, que era la fruta, la lima y algunos vegetales. En 1749, James Lind demostró que el consumo de frutas cítricas prevenía o sanaba las afecciones relacionadas con el escorbuto. En 1928, el doctor Albert Szent-Györgyi aisló el ácido ascórbico, pero no lo identificó como este factor hasta el año 1932. Es hasta 1937 que se le otorga el Premio Nobel de la Química a Walter Howard por su trabajo en la determinación de la estructura del ácido ascórbico. Se sabe que es una vitamina hidrosoluble, esencial, que tiene un pH de 4.2 y que se absorbe en la mucosa oral y en la porción más proximal del intestino. Algunas funciones de la vitamina C. Es un cofactor en muchas reacciones metal, tiene acción de agente reductor de radicales libres de oxígeno, participa en la síntesis de ácidos biliares, de carnitina y de colágeno, específicamente de hidroxiprolina e hidroxilisina. También activa algunas hormonas neuroendocrinas, inhibe la formación de nitrosaminas, inhibe competitivamente la glucosilación de las proteínas, prevé el cáncer asociado a tabaquismo, disminuye la producción de histamina y mejora la cicatrización. La vitamina C se encuentra en grandes concentraciones en alimentos como la piña, el melón, la naranja, la papaya, fresas, kiwi, guayaba, tomate, coliflor, brócoli y los pimientos. El requerimiento nutricional para los infantes es de 35 a 40 miligramos, para los niños de 40 a 45, para los adultos de 60 miligramos, en las embarazadas de 70 miligramos y las mujeres durante la lactancia de 95 miligramos. Dentro del metabolismo puede adquirir 3 formas diferentes: ácido ascórbico, ácido dehidroascórbico y ácido semidehidroascórbico. Su metabolismo. El metabolismo de la vitamina C no tiene un mecanismo muy claro. Se sabe que después de su absorción puede haber pérdida de un primer electrón. La vitamina C se oxida con algún radical libre a ascorbato, que es el ácido semidehidroascórbico. En comparación con otros radicales libres, el radical ascorbato es relativamente estable y no es reactivo. Luego de la formación de ascorbato, el radical se reduce de manera reversible a vitamina C o pierde un segundo electrón, y es así como se oxida a ácido dihidroascórbico. Aunque esta sustancia es más estable que el radical ascórbico, la estabilidad del ácido dihidroascórbico depende de su concentración, temperatura y pH. Ahora vamos a hablar del papel de la vitamina C en la anemia ferropénica. La vitamina C, como ya lo sabemos, participa en la absorción del hierro. Esta puede formar quelatos de bajo peso molecular que facilitan la absorción a nivel gastrointestinal.
y además permite una mayor movilización de hierro desde los depósitos. También puede mejorar el estado hematológico mediante otros mecanismos, tales como la disminución de la inhibición de la absorción de ese mineral, ejercida por sustancias como los taninos, la activación de enzimas capaces de convertir los folatos a su forma activa y proteger a los glóbulos rojos del daño oxidativo, etc. En presencia de 25 a 75 miligramos de vitamina C, la absorción del hierro no hemínico de una única comida se duplica o se triplica, supuestamente debido a la reducción del hierro férrico a ferroso, que tiende menos a formar complejos insolubles con los fitatos. Ahora vamos a hablar del hierro hemo y no hemo. El hierro no hemo consiste fundamentalmente en sales de hierro que se encuentran en los vegetales y productos lácteos y representa la mayor parte del alimento en la dieta, en general más del 85%. La absorción del hierro no hemo depende en gran medida de su solubilidad en la parte alta del intestino delgado, lo que a su vez está en relación con la forma en que la comida, en su conjunto, afecta la solubilidad del material, y es proporcional a la cantidad de potenciadores e inhibidores de la solubilidad que se consumen durante una misma comida. Se sabe que existen diversos factores que potencian o inhiben la absorción del hierro no hemo. El mejor potenciador conocido es la vitamina C, puesto que facilita la absorción del hierro a nivel gastrointestinal y permite una mayor movilización de este mineral, como ya les había mencionado. La adición de cantidades incluso relativamente pequeñas de carne o vitamina C a los alimentos aumenta la absorción de hierro a partir de la totalidad de la comida. La absorción de hierro no hemo de una comida que contenga carne, pescado o pollo es aproximadamente 4 veces mayor que la que se logra con porciones equivalentes de leche, queso o huevos. Con respecto a la relación entre el tratamiento de la anemia ferropénica con la vitamina C, se sabe y se conoce que es correcto y es mejor acompañar el suplemento de hierro con alimentos ricos en vitamina C. Normalmente lo que los médicos recomiendan es que este suplemento se tome por la mañana junto con un jugo de naranja, ya que es la forma más fácil para la gente de introducirlo a su dieta. La prevención, bueno, tiene que ver con la preparación de los alimentos en el hogar. Se debe proteger el padrón nutricional, en particular el contenido de la vitamina C. Como parte de la educación para la salud, se deben ofrecer algunas orientaciones prácticas de forma sistemática para así aumentar la biodisponibilidad de las vitaminas en los alimentos y del hierro en la dieta. Se deben ingerir alimentos con contenidos en vitamina C en el almuerzo o en las comidas, más que en las meriendas, para que se acompañe el huevo, frijoles, chícharos y otras leguminosas, las cuales tienen cantidades apreciables de hierro no hemínico y así favorecen la absorción de este. Se deben colocar los vegetales y las papas al fuego en el agua ya hirviendo para inactivar las enzimas que destruyen la vitamina C. No adicionar bicarbonato en la cocción de los alimentos, por ejemplo frijoles y vegetales, ya que destruye la vitamina C. Se pueden preparar también ensaladas crudas inmediatamente antes de consumirlas, adicionar rápidamente jugo de limón, vinagre o jugo de naranja, ya que el medio ácido protege a la vitamina C de su lisis.